Bueno, jóvenes, vamos a continuar con nuestro temario y el día de hoy pues vamos a ver el cognitivismo y vamos a hacer un pequeño recordatorio de la clase anterior en que vimos el conductismo. Acuérdense que del conductismo lo más importante que debemos saber es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El primero se va a dar por un estímulo-respuesta y el segundo se tiene que dar por un estímulo-respuesta, pero aparte por un reforzamiento. Ajá, y ya vimos las características del conductismo y ahora nos vamos a enfocar al cognitismo. El cognitismo, bueno, vamos a ver que es una corriente de la psicología que empieza como un movimiento para dar respuesta a las inconsistencias y lagunas del conductismo. O sea que no del todo estaban convencidos de esta teoría. Hay alumnos que tenemos que clasificar o tenemos que entender o que tenemos que dar diferentes tipos de aprendizaje, de diseñar estrategias para que el alumno pueda aprender al mismo ritmo que todo el grupo. Y entonces vamos a ver que el cognitismo nos va a dar otra definición que es un conjunto de procesos a través de los cuales el ingreso sensorial se transforma, es reducido, almacenado y elaborado y utilizado. O sea que es una serie de pasos para poder llegar al aprendizaje. Y su objetivo principal es pensar y aprender. No solamente memorizar, sino es que yo el conocimiento que estoy adquiriendo, yo lo entienda y después lo aprenda. Igual que en otras teorías, pues tiene que ser permanente, este aprendizaje tiene que ser permanente. Y vamos a ver que a finales de los 50 empezó este modelo conductista. Y el cognitivismo, vamos a ver que se va a tomar como un conocimiento externo y que después se va a convertir en una parte interna. Aquí vamos a utilizar la parte externa y la parte interna y como producto pues se va a dar un aprendizaje. El conductismo nos plantea que debe de haber una interacción con el medio ambiente, pero también con la experiencia. Vamos a manejar la información, la vamos a organizar, la vamos a almacenar y la vamos a vincular. Vamos a conocer, a comprender y proporcionar soluciones nuevas para el aprendizaje humano. O sea que el cognitivismo nos plantea que no solamente el aprendizaje se limita a memorizar, sino a que nosotros podamos dar soluciones y podamos, aquí también vamos a utilizar el método científico para poder entender esta corriente. ¿Cómo es el aprendizaje en esta corriente? Bueno, el aprendizaje va a recibir los contenidos a través de las percepciones de una persona y a su vez estas van a influir las motivaciones del individuo para vincular el aprendizaje. Por lo que el conocimiento obtenido es una actividad mental que implica una clasificación interna y una estructuración por parte del estudiante, que así al realizar estas acciones se transforma en un participante activo del proceso de aprendizaje. La pedagogía cognitiva muestra una nueva visión del ser humano y reconoce la importancia de cómo las personas organizan, acoplan, filtran, reintegran y evalúan la información en esquemas mentales que son empleados para acceder a interpretar las realidades. Y aquí vamos ya a encontrar que una de las formas del cognitismo, fíjense que el cognitismo va a formar parte del constructivismo. Y entonces la corriente del constructivismo
pues nos va a decir que el alumno tiene que integrar el conocimiento, transformarlo, asimilarlo y utilizarlo para su vida tanto social como científica. En todos los ámbitos de su vida tiene que utilizar este aprendizaje a través del constructivismo. Las habilidades cognitivas más importantes que nosotros tenemos que estudiar para entender esta corriente, pues va a ser la atención. ¿De qué va a depender la atención? Del facilitador, en este caso se le llama guía al profesor, no tanto profesor autoritario, sino que él tiene que ser el guía. La memoria, la autoconciencia, el alumno debe de utilizar el razonamiento. Aquí van a entrar la motivación y una fijación de metas del estudiante, la capacidad de asociación, y aquí el individuo tiene que interactuar para adquirir el conocimiento con más compañeros. La flexibilidad, y todo esto nos va a dar un resultado de la resolución de problemas. Dentro de estas corrientes, pues vamos a estudiar a Jean Piaget, que nació el 9 de agosto y fue un doctor de ciencias naturales, que posteriormente, se dedicó a estudiar la psicología. Escribió su primer trabajo científico a los 10 años. En 1955 fue director del Centro Internacional de Genética en la Universidad de Ginebra. Él diseñó o inventó las teorías del desarrollo y las clasificó en 4 etapas del desarrollo cognitivo. Él estudió el juicio y el razonamiento del niño, escribió sobre la psicología pedagógica y el aprendizaje. Y estas 4 etapas, las vamos a clasificar por edades. La primera va del nacimiento a los 2 años. La segunda, que se llama preoperacional, de los 2 años a los 7 años. La tercera, operaciones concretas de 7 a 11 años. Y operaciones formales de 11 a 12 años. Y en cada una de las etapas, nosotros vamos a ver que los niños empiezan en la primera etapa, empiezan a observar, a tocar y a escuchar. En la segunda etapa, preoperacional, el niño empieza a identificar símbolos con objetos reales. Aquí vamos a ver que empieza a ampliar su lenguaje. Son egocéntricos y aquí es difícil entender puntos de vista, sobre todo de los adultos o de personas más grandes que ellos. Y la tercera etapa vamos a ver que aprende a clasificar, resolver problemas concretos. Y la cuarta etapa, que va de los 11 años en adelante, se va a volver más científico. Y aquí ya vamos a ver los cambios, ¿no?, de los adolescentes. Y empieza con estas preocupaciones sobre la identidad y la sociedad. Y aquí ya empieza a ser crítico. Y también se le conoce como una etapa de maduración. Y este autor plantea que no podemos iniciar de por ejemplo, de una cuarta etapa a una primera, ni de una primera a una tercera, sino que el aprendizaje se debe de dar por etapas. Y los métodos de enseñanza, las didácticas, pues deben de ser de acuerdo a cada edad. Y la pedagogía de Piaget
dice que el primer paso o la primera tarea que el educador debe utilizar para adaptar al estudiante en una situación de aprendizaje es la de construyendo el interés. ¿Qué le interesa al alumno? Para que él, con un método o varios métodos, pueda entender y actuar. En esta teoría de Piaget, vamos a ver que él utiliza una reestructuración a través de la experiencia, ya que mediante esto él puede hacer operaciones formales y concretas. Esta pedagogía también habla de que la educación se lleve a cabo a través del desarrollo mental, como es el lenguaje, el juego, el poder experimentar. Y así él pueda utilizar sus funciones mentales. Y aquí el autor nos dice que, bueno, se tiene que utilizar la psicología, la lógica y que el estudiante asimile el proceso educacional. Piaget piensa que los niños son incapaces de aprender tareas particulares si no están en las etapas, es lo que yo les decía, ¿no? Que no podemos saltar de una etapa a otra etapa, o sea, que debe de ser progresiva y que el desarrollo debe de ser ordenado, que el desarrollo debe de ser ir en acorde con el físico, el desarrollo personal, el desarrollo social y el desarrollo cognitivo. Y bueno, vamos a ver cuáles son las aportaciones a la educación de Jean Piaget. Aquí nos habla de la actividad del sujeto sobre el objeto, actuar para aprender. El alumno tiene que aprender a tener la resolución de problemas. Él tiene que construir su conocimiento. Tiene que usar la reflexión, que el aprendizaje depende del nivel cognitivo de cada persona, que aquí debe de haber una realimentación continua y que el aprendizaje debe tener una secuencia flexible, debe de ser un proceso y que el medio ambiente también influye. Y aquí una parte muy importante pues es la experiencia. Una de sus ventajas de esta corriente pues es que se utilizan más los problemas y no los contenidos. Y aquí podría haber carreras, materias que no aplicaría esta corriente. Por ejemplo, los que estudian Derecho, pues hay veces que sí tendrían que memorizar los artículos, las leyes, y que aquí nosotros no podríamos utilizar esta corriente. Yo les decía, ¿no?, anteriormente que ustedes deben de diseñar en los planes de estudios, en su plan clase, ustedes deben de diseñar sus estrategias y que a lo mejor ustedes van a poner una parte de conductismo, de constructivismo, de conectivismo, ajá, de tal forma que adaptarse a las necesidades de cada alumno. Y bueno, vamos a ver las aportaciones que nos da el cognitivismo para la educación. ¿Cuáles son las características que va a tener el docente? Pues él va a diseñar estrategias para encaminar los procesos de información. Es un mediador y guía. El docente tiene que crear ambientes de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que se modifica
El docente va a generar formación de conceptos y el razonamiento lógico en el alumno. Aquí también es importante rescatar los conocimientos, que conforme va avanzando el alumno, esos conocimientos se queden dentro de su aprendizaje. Aquí vamos a trabajar con la cognición, que ya vimos más que es la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. ¿Cómo es el aprendizaje en el alumno? Bueno, va a ser a través de las experiencias, a través de la atención, a través de la memoria y el razonamiento. Aquí el alumno, el aprendizaje, pues se van a diseñar esquemas mentales, y el alumno, él va a crear esas estrategias para que él mismo vaya aprendiendo. Aquí el alumno lo vamos a ver como un alumno activo, resolutivo, donde va a tener unas situaciones reales de este aprendizaje, va a usar su inteligencia y sus competencias. Aquí vamos a ver igual que los alumnos, no todos los alumnos desarrollan autonomía. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le ponemos una guía para que él construya su aprendizaje, no lo va a hacer. Y entonces aquí sí tenemos que utilizar otro tipo de corrientes, utilizar otro tipo de aprendizajes basado en en esta individualización. Aquí también es importante que el abordaje de cada alumno, o sea, cada uno va a tener su percepción de lo que está aprendiendo y a lo mejor es una percepción equívoca. Entonces nosotros como docentes tenemos que ir aclarando y valorando, supervisando este aprendizaje, que no sea erróneo por parte del alumno o que no lo interprete de diferente manera a como yo quiero que él lo entienda. Bueno, jóvenes, esto sería todo en relación al conductismo. De este conductismo se desarrollan todo lo que nosotros conocemos como las estrategias de aprendizaje, en donde nosotros vamos a diseñar nuestros mapas mentales, nuestros mapas conceptuales. Todos estos didácticas de apoyo vienen del constructismo y del cognitismo. Bueno, gracias, jóvenes, y bueno, continuamos con las siguientes teorías.